Buenas tardes, mi nombre es Camilo Hernández, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Unipanamericana y en este video voy a explicarles uno de los algoritmos que tenemos como ejercicio. Para este ejercicio del bloque C de los ejercicios de entrenamiento he escogido el ejercicio número 3, que como podemos ver dice diseña una solución en donde, teniendo en cuenta que los empleados de la fábrica Univel trabajan en 2 turnos, diurno y nocturno, se puede calcular el salario de acuerdo con los siguientes puntos. La tarifa de las horas diurnas es de 12.000 pesos, la tarifa de las horas nocturnas es de 20.000 pesos. En caso de ser domingo, la tarifa se incrementará en 5.000 pesos el turno diurno y 7.500 pesos el turno nocturno. Para empezar, quiero mostrarles el algoritmo que se diseñó dentro de la herramienta PCInt. Para esta herramienta sabemos que es un pseudocódigo, ¿sí? Algo muy fácil de trabajar, por así decirlo, es muy flexible. Para arrancar, iniciamos pues el algoritmo con la palabra reservada algoritmo, colocando un nombre, siempre recordando que no debe haber un espacio, por lo que se usa la barra de piso, o se puede usar la conocida escritura de camello, que es simplemente terminar en una minúscula y arrancar con una mayúscula, ¿sí? Para lo que la usamos en este momento con la barra. Aquí podemos ver la declaración de variables, ¿sí? Que es las que vamos a usar durante el ejercicio. Se usa la palabra definir, ¿sí? El nombre de la variable, aquí hay una coma, ya que son 2 variables, y se define como entero, que es el tipo de dato que vamos a almacenar. Aquí definimos pago base, pago extra, pago del día, como un número real, ya que pues puede contener decimales. Aquí iniciamos con la captura de datos necesarios, ¿sí? Escribimos en pantalla con la palabra reservada a escribir y entre comillas simples ingresa el nombre del empleado. Esto hará que dentro del algoritmo, acá con este botón de play, vamos a inicializar el programa para poder irles mostrando en simultáneo. Vamos a colocarlo por acá, un poquito más para que se vean los comentarios. Listo. Aquí, como podemos ver, la primera salida en pantalla es ingrese el nombre del empleado, ¿sí? Y nos pedirá ingresar algo. Entonces vamos a ingresar mi nombre y vamos a darle enter. Listo, lo siguiente que va a hacer es volver a escribir en pantalla, ya que leyó lo que escribimos en pantalla y lo almacenó en esta variable. Listo, nos pidió ingrese el documento del empleado. Vamos a ingresar un número. Listo, parecido a una cédula, digamos que 4, 6, 7, 10, que son pues las cédulas más largas que tenemos en este momento en Colombia. Listo, aquí empezamos con una condición que se llama repetir, que es para que el programa acepte las opciones que le estamos indicando y no vaya a aceptar ninguna otra. Repetir es lo mismo que del do while, en el cual el bloque de código que está dentro de ese repetir, que empieza aquí en repetir y termina aquí hasta que, se va a ejecutar mínimo una vez. Se ejecuta una vez antes de verificar la condición para salir del ciclo. Entonces nos va a decir que seleccione el turno realizado, si fue diurno o fue nocturno, y va a almacenar esa lectura en la variable tipo de turno. Aquí podemos ver, vamos a intentar colocar un 3, que sería una variable, un número que no es aceptado. Inmediatamente nos va a indicar ingrese una de las opciones indicadas y nos vuelve a dar la opción, ya que hizo este pequeño bloque de código. Y en el según, que se usa para tomar casos, es el famoso switch case, ¿sí? Que analiza la variable tipo de turno. Si la variable tipo de turno es 1, nos va a indicar al pago de base los 12.000. Si es 2, nos va a indicar al pago de base 20.000. Lo cual nos cubriría este primer punto y este segundo, que es determinar, ¿sí?, qué tipo de pago se le hizo al empleado o se le debe hacer al empleado, si fue en diurno, fue en nocturno, ¿sí? Eso nos ayudaría de esa manera. Pero esta opción, de otro modo, nos está indicando que, de no ser ni el caso 1 ni el caso 2 ingresado por nuestro teclado, nos va a escribir la frase ingrese una de las opciones indicadas, lo que aquí podemos ver como ingrese una de las opciones indicadas. Y al haber finalizado ese según, procederá a realizar la verificación de la condición del ciclo repetir, que es hasta que
el turno 1 sea igual o el turno sea igual, el tipo del turno sea 2. Si no es ninguna, lo que va a proceder a hacer es devolverse hasta acá, hasta donde dice repetir, y empezar nuevamente con el bloque de código, como lo podemos ver acá. Entonces coloquemos el bloque de código como nocturno. Listo. Luego de eso, si podemos ver que aquí ya cumplimos la condición porque el tipo de turno es 2 y nos va a salir de esa condición. Y aquí volvemos a encontrar otra condición, ¿sí? Que es para que acepte nuevamente, como expliqué en el tipo de turno, que nos acepte el día del turno, que solo puede hacer uno de los dos. Nos va a indicar seleccione el día del turno realizado, sea de lunes a sábado o sea de domingo. De esa manera vamos a poder cumplir con esta condición. En caso de ser domingo, la tarifa se incrementaría en 5.000 pesos en el diurno y 7.500 pesos en el turno nocturno. Con lo cual vamos a seleccionar el domingo para que veamos la operación completa. Les voy a mostrar, si ingresáramos nuevamente un número que no fuera, nos vuelve a indicar la misma condición de solicitarnos si es que seleccionemos una de las opciones que le estamos indicando. Les vamos a indicar que fue domingo. Antes de explicarles aquí los resultados, vamos a ver, ¿sí? Aquí se colocó un condicional sí para determinar cuando el día del turno sea igual a 2, o sea a domingo, podamos incrementar el día del pago, ¿sí? el valor adicional. Entonces, como sabemos que de lunes a sábado no va a recibir pago extra, o al menos por tema de recargo, entonces el condicional debe iniciar siempre y cuando el turno sea domingo, o sea igual a 2, que es lo que tenemos almacenado en este momento en la variable de día de turno. A ese volvemos a agregar el según o el switch case, en el cual si el tipo de turno, que fue el que tomamos aquí arriba, que nos permite saber si fue diurno o nocturno, nos va a decir si el pago extra que debemos hacer es de 5.000 o es de 7.500. Y esta, de otro modo, nos indica aquello de si no es 1 ni 2, vuélvalo a intentar. ¿Listo? Ahí terminamos con el según. Aquí ya en la variable pues tenemos almacenado el número 2, sabemos que el pago extra será 7.500. Aquí finalizando el día 2, el sí del condicional del día del turno, ¿sí? Si el día de turno es diferente de 1 y es diferente de 2, nos va a escribir ingrese una opción correcta, que es el mensajito que pudimos ver aquí en pantalla. Permítanme un momento, se los voy a mostrar. Cuando ingresamos acá el 3, en el día del turno nos indica ingrese una opción correcta, ya que no cumplimos, y de esa manera el que esté operando el programa podrá saber que ha cometido un error. Listo, finalizando ya con lo que es todo ese bloque de toma de información, ¿sí? Condicionada, y poder saber que esa información está bien, podemos proceder a hacer el cálculo de lo que debemos pagar. Pues el pago del día, que será la variable en la que sepamos cuánto debemos pagar, no va a ser más que el pago base más el pago extra. El pago base va a ser la tarifa de las horas diurnas o nocturnas, dependiendo del turno que el empleado haya realizado, y se le recargará, en caso de ser domingo, 5.000 o 7.500 pesos. ¿Listo? Y aquí podemos ver el bloque que nos hace la impresión de los datos. Recordemos, con la palabra escribir, que es una palabra reservada para poder indicarle al programa que deseamos escribir en pantalla. Vamos a colocar entre comillas lo que deseamos escribir, ¿sí? Que se vea en pantalla, y lo vamos a concatenar, que va simplemente a hacer pegar, ¿sí? Las dos informaciones. Aquí dejamos un espacio para que la información se vea bien acomodada, y vamos a colocar el nombre de la variable que va a acompañar lo que estamos escribiendo. Entonces el pago del día para el empleado de nivel va a ser para el empleado de nivel, que es el nombre del empleado, la identificación que tomamos para que pues podamos saber a qué empleado le estamos pagando este dinero, fue, que es el valor del pago del día, y aquí un pequeño mensaje que agradecemos pues por el uso del programa, que es para completar su turno satisfactoriamente, y así lo vamos a ver impreso en pantalla. El pago del día del empleado de nivel Camilo, identificado con la cédula, fue de 27.500 por completar su turno satisfactoriamente. Hagamos el cálculo. Fue en un domingo, fue de 20.000 pesos, fue nocturno, que es de 20.000 pesos, y
tiene el recargo de que haya sido nocturno de 7.500, o sea, 27.500 pesos, lo que pues es completamente correcto. Si lo hiciéramos diferente, con datos diferentes, Camilo, colocamos igual una cédula rápido, seleccione el turno realizado, digamos que fue diurno, seleccione el día del turno, de lunes a sábado, nos va a indicar que el pago fue de 12.000 pesos. Como lo podemos ver, que son horas diurnas y no hay ningún recargo porque fue entre semana. ¿Listo? Adicionalmente a eso, quiero mostrarles la conversión de este programa a la herramienta de DFD. Conocemos que la herramienta de DFD es para diagramar, ¿sí? Para hacer diagramas de flujo y pues poder también ejecutarlo. Aquí vamos a poder ver el inicio y el fin del programa. ¿Listo? Entonces, si quieren, vamos a hacer una pequeña comparación entre un programa y el otro, también, para que podamos ver cómo se hace la comparación. Vamos a ver, el inicio se da exactamente igual con una palabra reservada, simplemente que acá no vamos a colocar el nombre. Acá definimos las variables que vamos a usar más adelante. Para este caso definimos el tipo de turno y el día de turno y las inicializamos en 0. Aquí es un poco diferente. En DFD, al momento de necesitar usarlas, es necesario que sean inicializadas, o sea que tengan un valor inicial para poder arrancar a trabajar con ellas, a menos de que ellas vayan a ser tomadas por pantalla, como lo podemos ver con este signo, como el nombre del empleado. Por eso no se define en esta casilla, aunque se podría hacer si uno lo deseara, pero pues no es obligatorio para poder continuar con el programa. Entonces aquí podemos ver cómo definimos aquellas que necesitamos que tengan un valor inicial y el resto cómo las vamos a ir a empezar a tomar. En este símbolo de impresión de pantalla podemos ver igual, tal cual como está escrito en el otro programa, dentro de comillas simples, lo que indicará al programa que lo que está dentro de esas comillas debe ser escrito tal cual y no está haciendo referencia ni a ningún programa, ni a ninguna variable, ni a nada que esté dentro del programa o del ejecutable. Listo, después de que solicitamos este, le pedimos, permítanme, vamos a hacerlo también, vamos a mostrarlo en pantalla, por acá está perfecto. Entonces va a ser en pantalla, nos va a salir este pop-up de ingrese el nombre del empleado, vamos a dar continuar, nos va a pedir que lo ingresemos, entonces colocamos Camilo, enter, perfecto, me salió este error. Recordemos que para guardar información dentro de una constante, también en tipo texto debemos hacerlo dentro de las comillas simples, para que el programa entienda que lo que estamos guardando es texto dentro de esa variable y no estamos haciendo referencia a otras variables que pueden haber dentro del programa. Son opciones que tiene. Entonces, Camilo, perfecto. Después de eso, nos vamos a este paso en el cual en este pop-up nos indica que es ingrese el documento del empleado, como lo vimos en el otro programa, será exactamente igual y lo va a almacenar dentro ID de empleado. Entonces, coloquemos lo mismo. Perfecto, una célula de 10 dígitos. Y en este caso vamos a notar una diferencia bastante importante frente a los dos programas. Vamos a ponerle pausa para poderlo ver. Vamos justo acá. En PSInt podemos usar el bucle do while o repetir, en este caso por la traducción. Sin embargo, dentro de DFD vemos que es un poco más limitado y no tenemos, ¿sí?, un ciclo de do while. Lo que hacemos es modificar un poco el ciclo mientras para que cumpla la misma función y se ejecute una vez antes de verificar la condición. Acá podemos ver cómo lo establecimos, que es, permítanme, va a ser necesario detenerlo para poderlo ver. Tipo de turno menor que 1 o tipo de turno mayor que 2, lo cual nos determinaría que solo puede ser 1 o 2 la variable que tengamos. Mientras la variable no cumpla con estas condiciones, va a hacer todo lo que está encerrado dentro de su bloque, que va a ser de aquí a acá, que es donde finaliza el mientras que nos vamos a encontrar que nosotros inicializamos la variable acá, la que estamos analizando, tipo de turno en 0, lo que nos va a obligar, ¿sí?, a que el programa arranque con este código bloque por obligación, ya que está cumpliendo no está cumpliendo la condición para saltarse el ciclo. Entonces de esa manera convertimos ese mientras que en un do while, porque la variable que inicializamos antes
nos obliga a estar dentro del ciclo. Nos va a pedir que seleccionemos el turno realizado. Estos espacios que ustedes ven acá son simplemente para que en pantalla se puedan ver de esta manera. Permítanme un momento, les voy a mostrar cómo esos espacios son para que nos pueda mostrar de esta manera. Pueden lograr ver que del turno realizado se salta la línea para que se vea ordenado. Lastimosamente DFD no tiene una opción que nos permita hacer ese espaciado, ese lineado, entonces deben agregar los espacios simplemente contando la cantidad de caracteres que caben en esta ventana. Son aproximadamente 48 dependiendo del tipo de información que coloquemos. Entonces simplemente contamos los que están acá, agregamos espacios en blanco para completar los 48 y podríamos arrancar desde acá. Listo. El tipo de turno, como igual 2, nocturno. Bueno. Permítame, terminemos de explicarlo. Entonces, aquí nos va a pedir el día del turno, ¿sí? Al día del turno se le va a aplicar un condicional nuevamente, ¿sí? Tal cual como lo hicimos. Perdón, me salté un poco. Ya. Al tipo de turno, que fue la primera información, ¿sí? Aquí la podemos ver a este lado. Se le va a aplicar un condicional. Si es igual a 1, el pago va a ser de 12.000. Y si no es igual, va a ser de 20.000. Como ya sabemos que obligatoriamente va a tener que ser 1 o 2, si no va a volver a repetir el ciclo y la información almacenada ahí va a ser sí o sí esa información, la podemos continuar. Se usó el condicional de sí, ya que DFD no nos permite usar el switch case o el según caso, ¿sí? O el según el momento, como lo conozcan. Entonces, simplemente se modifica el condicional sí para que cumpla, digamos, con la misma condición. En caso de que fueran 2, 3, 4 opciones, simplemente se agregaría unos sí anidados que cumplirían la misma función. ¿Listo? ¿Cómo salimos del ciclo? Recuerden, entramos a este mientras que con un número 0 en la variable tipo de turno, pero aquí seleccionamos y aquí solicitamos al usuario que cambiara el valor de ese tipo de turno, lo que hará que podamos salir del ciclo y no se quede en un ciclo interminable, ¿sí? Y podremos continuar. Al finalizarlo, entraremos nuevamente en un mientras que, igual que estamos viendo acá, igual que lo acabamos de comprender, día de turno, para que el día de turno sea 1 o 2, ¿sí? Pues solicitaremos la información, día de turno, y al día de turno le haremos las condiciones. Si el día de turno es igual a 2, si no es igual a 2, ¿sí? El pago extra va a ser 0. Si el día de turno es igual a 2, tendremos que determinar si fue diurno o nocturno, o sea, si el tipo de turno fue 1 o 2. Tipo de turno 1, que nos dice diurno, y 2 nocturno. Si es diurno, nos va a indicar que el extra son 5.000. Permítanme un momento. Sí, diurno. Si es diurno, son 7.500. No, permítanme, aquí está mal. Perfecto, me haya dado cuenta. Aquí serían 5.000, ya que fue diurno. Y aquí sí sería 7.500. Pero también podríamos hacer simplemente el cambio de a dónde está el sí, derecha e izquierda, y sería exactamente lo mismo. Entonces, como estamos poniendo el condicional de identificar si fue día de turno 1, si fue sí, que es diurno, va a ser sí, va a ser 5.000, y si no, van a ser 7.500. Como aquí ya guardamos la variable, al finalizar va a ir a verificar y nos va a permitir salir del ciclo. Aquí vamos a hacer exactamente el mismo bloque, que va a ser la operación de cálculo del pago, que va a ser pago día, que va a ser igual a pago base más pago extra, y acá nos va a mostrar en pantalla los resultados. Recuerden lo que yo les hablaba de los espacios adicionales. Entonces va a ser, entre comillas, el pago al empleado de un nivel, igual que acá, concatenado, o sea, coma, el nombre de la variable, coma, iniciamos nuevamente lo que queremos escribir en pantalla. Todo este espacio es para que nos muestre la siguiente línea, identificado, coma, bueno, cerramos las comillas, coma, con el ID del empleado, con el valor del pago y con el mensajito de por completar su turno satisfactoriamente. Es una manera de que podamos ver ver cómo se puede agregar información adicional a una impresión en pantalla. Entonces ingresa el nombre del empleado,
vamos a ingresar a las comillas, ingresa el documento del empleado, vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a colocarlo con nocturno, que sea también un domingo, y permítanme, okay. Hice un poco mal el cálculo, permítanme, lo había calculado. Esa es una de las limitaciones que tiene DFD en sus espacios, en su tabulación de la impresión en pantalla. O puede ser todo un solo mensaje pegado, digamos que con los espacios que agreguemos, pero para agregarlos en líneas diferentes debemos hacer el cálculo de más o menos cuánto será la información. Esa es una de las limitaciones que tiene, pero pues recordemos que es un programa básico en el cual entregamos digamos que diagramas muy básicos y muchas cosas que podamos aprender. El documento, el turno, y si ustedes se dan cuenta ya podemos ver el día del pago por el empleado de nivel Camilo Hernández identificado. Ahí sí podemos agregar, ya que el cálculo fue realizado, para que hubiera un nombre y un apellido. Listo, de esa manera terminamos y nos va a indicar que la ejecución ha terminado con normalidad. Otra curiosidad de estos dos programas es que desde aquí podríamos encontrar, usando esta opción de dibujar diagrama de flujo, como un boceto de lo que podríamos programar acá, aunque este es completamente válido, ya que lo genera automáticamente la herramienta y nos va a permitir verlo de manera adecuada. Listo, vamos a ver más o menos el mismo diagrama que estamos viendo, bueno, con las diferencias de el case, que es este diagrama de acá, mientras que el condicional sí son solo 2 diamantes, y aquí podemos ver el otro condicional de case, las operaciones de cálculo y lo que vamos a imprimir en pantalla. Entonces, eso sería básicamente todo. Listo. Por último, me gustaría también mostrarles el mismo ejercicio, pero en un entorno un poquito más complejo, más profesional, como puede ser NetBeans, que pues nos permite programar en Java y en algunos otros lenguajes, pero para esta ocasión la vamos a utilizar para Java. Aquí vamos a poder ver, permítanme, vamos a hacer exactamente lo mismo, una comparación entre el pseudocódigo y un código un poco más completo. Recordemos, aquí package es el inicio del nombre del programa, ¿sí? Aquí se importa algunas funciones, ¿sí? Para capturar la información. Es una función propia de Java, .scanner. Es para convertir un escáner, una captura de pantalla, una captura de información del teclado en pantalla, para que se pueda usar dentro del programa. Aquí creamos la clase que va a ser pública para este, ya que no necesitamos proteger la información, ya que es solo un ejercicio. Y aquí igual va a ser un static void main, que es como el general del programa. Sí, también va a ser público, pues no necesitamos agregar una protección adicional. ¿Listo? Aquí es lo que yo les estaba explicando, de que se declara el sistema de captura de datos, en el cual convertimos el escáner en una palabra reservada. Para este caso va a ser entrada, para poder hacer apología, o que pudiéramos saber lo que estamos usando aquí, leer o entrada. Esto, si aquí yo lo quisiera cambiar, podría colocar leer sin ningún problema. Y lo único que debería hacer es, en los sitios en los que lo usé, como por acá, cambiarlo por leer. Y no habría ningún problema. ¿Listo? Aquí vamos a usar la declaración de variables, ¿sí? En el lenguaje de Java es muy importante hacer la declaración de qué tipo de información va a tener cada una de las variables. El pseudocódigo nos dejaba ser un poco más flexibles, un poco más libres con algunas, igual que en DFD. Sin embargo, Java sí es bastante restrictivo en ese proceso. Entonces, las declaramos. Aquí es algo muy importante. Si vemos en el pseudocódigo, no necesitamos terminar la línea de ninguna manera, solo ingresar en la siguiente línea. Acá debemos indicarle al programa cuándo termina la línea que acabamos de escribir, usando el punto y coma. Si ustedes se dan cuenta, dentro del programa siempre va a estar. Y estas llavecitas nos van a indicar el programa dónde arranca y dónde termina. Si ustedes ven, yo lo minimizo, y entre los dos corchetes me va a mostrar todo el bloque de código que hay, igual que acá, me va a mostrar cuántos ID que hay acá. Entonces, vamos a maximizarlo para que se vea. Aquí declaramos como un entero el día turno, como un string, que es una cadena de texto, el ID del empleado, el string, como un nombre del empleado. Este ID del empleado podríamos también declararlo como un entero,
porque sabemos que van a ingresar datos numéricos. Sin embargo, puede ser que quien desea usar el programa tenga IDs asignados a cada empleado, ¿sí? Un código alfanumérico que identifica a cada empleado que no sea no precisamente su cédula. Eso funciona para muchas empresas que tienen un control diferente de sus empleados. Aquí como double colocamos pago doble, pago base, pago día y pago extra. Este double significa un carácter de coma flotante de enteros con decimales, ¿sí? Ya que podemos saber que tanto el pago extra, el pago base y el pago día son monedas y pueden llegar a contener decimales, centésimas, décimas, ¿sí? Por el tema de que es moneda y para hacer pagos extras puede pasar. Ahorita estamos haciendo un ejercicio con números totalmente enteros, ¿sí? Pero así como el día puede valer 12.000, el día podría valer 11.590 pesos con 50 centavos. Entonces, para que el programa pueda funcionar, que eso es muy bueno, siempre pensar con los programas a futuro, lo definimos como un double. Y aquí el entero de tipo turno. Aquí también es importante que también podemos usar la coma para definirlos, ¿sí? Y también estaría bien escrito. Simplemente que para el ejemplo desee hacerlo. Bueno, aquí nos va a agregar un error, que es que aquí en pantalla nos va a aparecer que ya está definida, ¿sí? Entonces pues no va a haber ningún problema. Permítanme, listo. Aquí vamos a iniciar las variables como lo vimos en el otro ejercicio. Aquí, que es necesario inicializarlas. ¿Sí? Sí, ya nos vamos dando cuenta que PCInt es realmente el más flexible de todos, el que nos permite trabajar sin tantas restricciones. La captura de datos necesarios. Acá esta es la palabra reservada o la sintaxis reservada para poder escribir en pantalla. Aquí vamos a poder system out print line, que es que el sistema hacia afuera muestre una línea que va a ser ingresa el nombre del empleado. Este line es importante pues para mantener organizado, que era lo mismo que estamos haciendo en DFD con los espacios, que es para que se salte a la siguiente línea y no me quede pues todo dentro del mismo. Y ahorita lo vamos a ver mientras lo ejecutamos. Esto nos va a mostrar este mensaje en pantalla y nos va a permitir capturar esa información que escribamos, almacenándola en la variable nombre de empleado, que va a ser asignada con el igual a la entrada .next. ¿Recuerdan lo que les decía, la palabra que creamos para que fuera un escáner? Pues precisamente esa palabra es la que usamos, y .next, que es parte de la sintaxis que le dice que lo que tome en pantalla lo almacene acá. Acá nuevamente ingresé el ID del empleado y aquí va a ser la condición que estábamos viendo acá en repetir para que mantenga los caracteres que necesitamos. Lo que hablábamos, en vez de repetir es do while dentro de los corchetes, que es este y este, va a escribir lo que necesitamos que vea el usuario, va a capturar en la variable que la necesitamos, la va a verificar para ver si pago base si le agrega 12.000 o le agrega 20.000. Y el default le va a decir que ingrese las opciones indicadas en caso de que no sea. Y while, que es cuando va a hacer la verificación. Aquí en while quise hacerlo de esta manera para mostrarles algo adicional. Recuerden que para hacerlo, para que el ciclo do while funcione, es hacer esto mientras que la condición se cumpla, ¿sí? Cuando la condición no se cumpla, vaya a ir. Entonces aquí colocamos como tipo de turno sea igual a 1 o, este es el operador OR, ¿sí? Tipo de turno sea igual a 2, entonces va a ser este bloque. Ya que con lo que necesitamos es que salga del bloque cuando sea 1 o sea 2, le hemos agregado la negación, lo que convertiría al OR en un NOR, ¿sí? Cosa que ya sabemos que la negación del operador lo convierte en el contrario. Entonces aquí estaríamos diciéndole salga de la operación cuando sea falsa. Simplemente eso. Podríamos haberlo colocado sin el falso y simplemente colocarle que sea diferente, así que fuera diferente de 1 y diferente de 2 y sin el negador, pero pues quise mostrarlo en este momento para que pudiéramos ver una opción diferente que también nos puede servir más adelante. Listo, seguido de eso
La condición para que el programa acepte las opciones indicadas de si fue turno del lunes a sábado, fue un turno dominical, podemos ver exactamente lo mismo. La clase 1, la clase 2 para poder determinar qué pago extra fue, dependiendo del condicional si fue turno 2. Si no fue, el día del turno no fue igual a 2, aquí agregamos el nuevo condicional. ¿Sí? Si el turno día es diferente de 1 y el turno día es diferente de 2, este es el condicional AND o y en español, que hace que estas dos deban ser verdaderas para que funcione, que era lo que les decía acá, que se hizo de las dos maneras para que se pudiera ver, como el ejemplo de ambas opciones, le va a decir que ingrese una opción correcta, mientras que pues ya vimos que sea el día turno sea el correcto. Aquí vemos el bloque de operación de cálculo, que como podemos ver en los tres programas funciona más o menos igual. Se le debe asignar la operación de las variables y listo. Y la impresión en pantalla, exactamente los mismos datos. Acá abajo vamos a poder ver la compilación. Vamos a hacer una limpieza y una compilación para saber si no hay ningún error dentro del programa. Entonces vamos a darle un segundo. Él va a compilar automáticamente. Va a decir, vamos a mostrarlo un poco más alto. Va a mostrar en dónde está almacenado, nos va a mostrar pues la ruta que tiene el proyecto, nos va a ir mostrando cada uno de los directorios que se crea, la compilación, si fue correcta, y aquí nos va a indicar que efectivamente el programa es correcto, que el programa no contiene ningún error de sintaxis ni ningún error para su ejecución. Entonces procedamos a ejecutarla, aquí la vamos a poder ver. Entonces, aquí vamos a necesitar dar clic, vamos a colocar, ingresa el nombre del empleado, Camilo, el documento del empleado, vamos a colocar el 3 para mostrar que él también reconoce que es un error y nos vuelve a solicitarlo, digamos que es nocturno, en este momento también pongamos el 4, también no lo corrige, indicando ingrese una opción correcta, entonces vamos a decirle que también fue domingo, y él automáticamente nos muestra en pantalla el pago del día del empleado Camilo con esta cédula fue de 27.500.0 por completar su turno satisfactoriamente. Si ven, aquí podemos colocar los centavos de la moneda en caso de que se pudieran usar. Y de esta manera pues nos quedaría el mismo programa del que partimos, simplemente con unas condiciones, y lo podríamos ver en tres lenguajes de programación, dos herramientas básicas, es un algoritmo y un diagrama de flujo, y en un lenguaje formal como sería el lenguaje de Java. Agradezco mucho por el tiempo prestado, esperando que se haya entendido completamente la explicación. Feliz día.